Todo imperio necesita un arquitecto invisible. Alguien que no dispare balas, pero dispare ideas. Que no empuñe un arma, pero domine una pluma. Que no marche en la primera fila, pero dirija los pasos desde la penumbra. Joseph Goebbels fue ese arquitecto. Un hombre menudo, de voz aguda y mirada penetrante, que entendió antes que nadie que el poder no se sostiene solo con fuerza, sino con relato. No nació monstruo. Ni siquiera nació poderoso. Fue un niño con una pierna enferma, un adolescente acomplejado, un joven que soñaba con ser escritor. Pero Alemania, esa Alemania rota por la humillación y la pobreza, lo moldeó como a tantos otros. Solo que él tenía algo más, palabras. Y sabía usarlas como cuchillas. Mientras el mundo intentaba reponerse de una guerra, Goebbels ya preparaba la siguiente. Supo que para que un pueblo odie, primero debe sentirse víctima. Que para justificar el exterminio, primero hay que anestesiar la conciencia colectiva. Y que repetir una mentira 1000 veces puede transformarla en una bandera. En este viaje, no solo vamos a conocer la historia del ministro de propaganda nazi. Vamos a descubrir cómo un hombre logró seducir a millones, cómo construyó un universo de símbolos, enemigos y heroísmos falsos, y cómo ese modelo sigue más vivo de lo que creemos. Si alguna vez te preguntaste por qué ciertas ideas peligrosas vuelven una y otra vez, si sentís que el lenguaje puede ser más letal que un arma, este documental va a darte respuestas incómodas. Y si ya estás aquí, es porque buscas entender lo que muchos prefieren ignorar. Suscríbete para no perderte el resto de este viaje oscuro, y contanos en los comentarios, ¿el mayor peligro está en quien manda, o en quien cree ciegamente? Cuando Joseph Goebbels vino al mundo en 1897, Alemania era aún un imperio orgulloso. Pero en la casa de los Goebbels, en Reit, una pequeña ciudad industrial del oeste, la realidad era mucho más gris. Su padre, un contable católico estricto, imponía una disciplina férrea. Su madre, piadosa y silenciosa, le enseñó la obediencia. Pero hubo un detalle que marcaría su vida desde temprano, una enfermedad en la pierna que dejó una malformación permanente. Mientras otros niños jugaban y corrían, Joseph observaba desde la sombra, caminando con dificultad, sintiéndose diferente, marginado. No fue una herida física, fue un punto de quiebre psicológico. Desde entonces, la vida lo obligó a demostrar algo. Que podía ser más. Que valía más. Que su mente lo llevaría donde su cuerpo no podía. Esa frustración temprana fue acompañada por una inteligencia aguda. En el colegio fue un alumno destacado, brillante en literatura y filosofía. Se fascinó por el arte, el lenguaje y la historia. Soñaba con ser novelista. Admiraba a Goethe, a Schopenhauer. Su mundo estaba hecho de ideas, de palabras, de conceptos elevados, y de una creciente necesidad de reconocimiento. La universidad fue su refugio y su campo de batalla. Estudió filología y se doctoró en literatura alemana. Pero mientras acumulaba diplomas, la Alemania de posguerra comenzaba a resquebrajarse. Las calles se llenaban de hambre, resentimiento y voces desesperadas buscando culpables. Y aunque aún no lo sabía, Goebbels ya tenía el perfil del hombre ideal para llenar ese vacío, culto, resentido, hambriento de influencia. Un joven con una herida narcisista profunda, con elocuencia suficiente para transformar el dolor en discurso. La herida en argumento. Y su fracaso literario en sed de poder. Porque sí, su carrera como escritor fue un fracaso. Nadie publicó sus novelas, nadie aplaudió sus cuentos. Sus textos eran oscuros, confusos, atormentados. Y eso lo enfureció. Lo convenció de que el mundo no entendía su talento. Que la cultura estaba en decadencia. Que alguien debía purificarla. En sus diarios íntimos, empezaban a aparecer las primeras señales: desprecio por la democracia, fascinación por el liderazgo fuerte, una creciente tendencia a culpar a minorías, especialmente a los judíos, por sus propios fracasos. No había aún ideología, pero sí un terreno fértil, una mezcla de herida, orgullo y ambición que solo necesitaba una chispa. Ese primer capítulo de su vida no es solo el de un niño marcado por el dolor físico. Es el de un adolescente seducido por la grandilocuencia, por la idea de que el lenguaje podía ser un arma. La historia de un hombre que,
antes de manipular a millones, aprendió a manipularse a sí mismo. La chispa llegó con la humillación de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles no solo despojó al país de territorios y poder, lo despojó de dignidad. Esa humillación colectiva encontró eco en millones de jóvenes como Goebbels, educados, frustrados, sin rumbo. Pero él no solo buscaba pertenecer, quería liderar. Durante los años 20, se movió entre diferentes corrientes ideológicas, buscando un marco que diera sentido a su furia. Probó con el comunismo, coqueteó con el nacionalismo, exploró el espiritualismo. Pero todo le parecía tibio, confuso, insuficiente. Hasta que encontró un panfleto, una idea, una figura: Adolf Hitler. No fue amor a primera vista. De hecho, al principio Goebbels lo despreció. Lo consideraba un demagogo vulgar, un excombatiente sin cultura. Pero a medida que lo escuchó, algo cambió. Descubrió que ese hombre, sin formación académica, decía con fuerza lo que él pensaba en silencio. Y lo hacía frente a multitudes. Goebbels comenzó a asistir a sus mítines, a estudiar sus gestos, sus pausas, sus silencios. Se obsesionó con la puesta en escena. No tardó en comprender que Hitler no era un político, era un espectáculo. Y él quería dirigirlo. En 1925 se unió al Partido Nacionalsocialista. Allí encontró su templo. Redactaba artículos incendiarios, organizaba mítines, escribía discursos para otros. Se convirtió en editor del periódico del partido y pronto en uno de sus principales ideólogos. Lo que no podía lograr con sus novelas, lo logró con la propaganda. Y su talento era innegable. Goebbels no convencía con datos, sino con imágenes, con metáforas, con emoción. Tenía una intuición casi mágica para detectar lo que la gente quería escuchar. No necesitaba verdades, necesitaba mitos. Y los construía con palabras. Pero lo que más perturbaba era su capacidad para convertir la frustración en odio, y el odio en identidad. Creó enemigos donde no los había. Exageró amenazas. Repitió mentiras. Y lentamente, fue trazando una frontera entre nosotros y ellos. Los verdaderos alemanes y los traidores. Los puros y los impuros. El joven literato se había transformado en un profeta oscuro. Ya no escribía cuentos, escribía consignas. Ya no buscaba belleza, buscaba obediencia. Y cada palabra suya era un ladrillo en la construcción de una maquinaria de poder. Lo que muchos no saben es que en esta etapa Goebbels no solo moldeaba ideología, moldeaba su propio personaje. Comenzó a vestirse distinto, a imitar los gestos de Hitler, a reescribir su historia personal. No quería ser un seguidor. Quería ser indispensable. Fue en esta etapa donde surgió una pregunta clave: ¿cuánto de lo que decía creía realmente y cuánto era cálculo? ¿Era un creyente fanático o un manipulador frío? Tal vez ambas cosas. Tal vez entendió que en tiempos de caos, creer es una forma de conquistar. Y si hasta aquí la historia te parece escalofriantemente actual, es por algo. Porque las técnicas de Goebbels no murieron con él. Solo cambiaron de formato. ¿Crees que hoy alguien podría volver a manipular una nación entera con palabras? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete si querés seguir explorando las raíces de lo que aún nos afecta. Hitler y Goebbels no se parecían físicamente, ni compartían la misma formación. Pero se entendieron con una rapidez inquietante. Cuando finalmente se conocieron en persona en 1926, algo se selló entre ellos. Goebbels quedó fascinado. No solo por las palabras del Führer, sino por su presencia, su carisma, su capacidad para dominar la atención. Fue como si hubiera encontrado en él el molde perfecto para su mensaje. Hitler tenía la fuerza, Goebbels, la forma. Y entre ambos comenzaron a diseñar un relato que pronto cautivaría a millones. Hitler, que desconfiaba de los intelectuales, vio en Goebbels algo distinto, un intelectual dispuesto a dejar la duda para abrazar la devoción. Y eso lo convirtió en útil, en valioso, en peligroso. Goebbels no solo lo seguía, lo amplificaba. Convertía sus ideas crudas en discursos pulidos, en artículos incendiarios,
en espectáculos públicos. Era su eco, su sombra, su intérprete. Y en poco tiempo se transformó en uno de sus colaboradores más cercanos. En 1928, fue nombrado líder del partido en Berlín. Era una prueba de fuego. La capital alemana era un bastión de la izquierda, con medios hostiles y una población escéptica. Pero Goebbels lo vio como una oportunidad. Usó todas sus armas: la provocación, el escándalo, la teatralidad. Organizó marchas, sabotajes, mítines explosivos. Berlín se convirtió en su laboratorio. Experimentaba con consignas, con colores, con símbolos. Aprendió que una imagen podía ser más poderosa que un manifiesto, que una consigna breve, repetida sin descanso, podía eclipsar a cualquier argumento racional. Fue en esos años cuando definió su estilo: atacar primero, acusar siempre, nunca justificar. La idea era simple: quien domina el relato, domina la realidad. Mientras tanto, Hitler escalaba en las encuestas, y el partido nazi crecía como una mancha. Goebbels se aseguraba de que esa expansión estuviera envuelta en épica: banderas, música, desfiles, promesas. Todo estaba diseñado para emocionar, no para informar. Pero había algo más profundo: una conexión emocional entre ambos. Goebbels admiraba a Hitler con una devoción casi religiosa. Lo llamaba el genio de nuestro siglo, la voz del pueblo. En sus diarios, escribió que viviría y moriría por él. Y aunque esa admiración fue correspondida, también fue instrumental. Hitler usaba a Goebbels como su espada cultural. Sabía que con él podía conquistar no solo territorios, sino conciencias. El encuentro entre estos dos hombres no fue un accidente. Fue la unión de dos necesidades: la del líder que necesitaba ser escuchado, y la del propagandista que necesitaba una causa para exaltar. Juntos, tejieron una narrativa que transformó el odio en destino, la discriminación en misión y el miedo en cohesión. Una alianza que, desde sus inicios, mostró que el verdadero poder no siempre está en el que da la orden, sino en quien logra que otros la deseen. En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Y con él, Joseph Goebbels entró al corazón del poder. Su puesto no existía aún, pero él ya lo ejercía. Pocos meses después, se convirtió oficialmente en ministro de Propaganda y Educación Popular. El título era nuevo. La estrategia, vieja como la historia: controlar el relato para controlar al pueblo. Lo primero que hizo fue establecer que era cultura alemana y que debía ser eliminado. Libros de autores judíos, marxistas o degenerados fueron quemados en plazas públicas. No era solo censura, era un ritual de purificación simbólica. Goebbels sabía que no basta con imponer una idea, hay que destruir las que la contradicen. Luego tomó el control absoluto de la prensa. Diarios, revistas, estaciones de radio, todos debían alinearse con el discurso oficial. El Ministerio de la Verdad de Orwell no era aún una novela, pero en Alemania ya existía, con otro nombre y con Goebbels a la cabeza. Pero lo más brillante, y siniestro, fue su manera de transformar las noticias en emociones. No se limitaba a transmitir hechos, los envolvía en miedo, orgullo, épica o rabia. Cada discurso era un espectáculo. Cada cartel, una pieza teatral. Y cada mentira, una verdad repetida hasta volverse creencia. La propaganda nazi no solo informaba. Fabricaba enemigos: los comunistas, los judíos, los gitanos, los homosexuales. Se trazaba una línea entre los puros y los corruptos. Y esa línea no se discutía, se veneraba. Goebbels entendió que la mejor propaganda no se nota como tal. Que cuando el pueblo repite un eslogan sin darse cuenta, la batalla ya está ganada. En sus palabras, la propaganda más brillante no servirá de nada a menos que se entienda por la masa más tonta. El cine se convirtió en su arma preferida. No lo usaba solo para entretenimiento, sino como campo de adoctrinamiento emocional. Películas como El Judío Eterno no eran documentales, eran piezas de horror psicológico, diseñadas para sembrar odio envuelto en estética. Y todo estaba perfectamente calculado. La iluminación, la música, los planos. Goebbels amaba el cine como un mago ama sus trucos.
Sabía que cuando se manipula la emoción, se apaga el pensamiento crítico. En menos de un año, Alemania dejó de pensar por sí misma. Pensaba con la voz del Führer, pero la entonación era de Goebbels. ¿Crees que hoy los medios siguen siendo independientes, o seguimos atrapados en relatos que no cuestionamos? Contanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo cómo el pasado moldea el presente. No todos los dictadores necesitan tanques. Algunos solo necesitan cámaras. Joseph Goebbels lo entendió antes que nadie. Para él, el verdadero campo de batalla no estaba en los frentes, sino en las mentes. En los años 30, mientras el mundo aún veía el cine como entretenimiento, él lo vio como adoctrinamiento. Bajo su supervisión, el Tercer Reich no solo construyó armas, construyó narrativas. Fundó la Cámara de Cultura del Reich, que controlaba la producción artística alemana. Ningún libro, ninguna película, ninguna obra de teatro podía difundirse sin su aprobación. Cada emisora de radio fue nacionalizada. Y en cada hogar, se distribuyó el Volksempfänger, una radio barata que solo transmitía las frecuencias oficiales. Así, cada ciudadano tenía una voz del régimen susurrándole al oído, todos los días. El genio de Goebbels no estaba en ocultar la verdad, sino en reemplazarla. No censuraba todo, permitía distracción, música, humor, pero siempre filtrado, siempre con una dirección emocional. Si el pueblo necesitaba consuelo, se les daba. Si necesitaba rabia, también. Y cuando llegó la guerra, esa maquinaria ya estaba aceitada. Cada avance alemán se presentaba como una victoria heroica. Cada derrota, como una táctica estratégica. La verdad no importaba. Importaba el efecto. Pero lo más perturbador fue cómo normalizó el horror. El exterminio no se mostraba. Se insinuaba. Se justificaba. Los judíos eran retratados como amenazas, los enemigos como salvajes, y Alemania como la víctima obligada a defenderse. Goebbels escribió discursos que hacían llorar a las multitudes, que las hacían reír, gritar, jurar lealtad. Sabía cuándo apelar al miedo, cuándo a la esperanza, cuándo a la vergüenza. El resultado fue una población convencida de estar luchando por algo noble, de que la guerra era necesaria, de que el odio era una forma de defensa. Y mientras el mundo miraba con horror, millones de alemanes seguían creyendo que hacían lo correcto. Porque cuando una mentira se repite con emoción suficiente, deja de parecer mentira. Goebbels no necesitó cadenas. Necesitó narrativas. Y con eso, encadenó a una nación entera. Detrás del maestro de la manipulación, había un hombre atormentado. Joseph Goebbels no era solo el ministro de propaganda del Tercer Reich, era también un esposo celoso, un amante compulsivo, un padre contradictorio y un ser humano roto por dentro. Su vida íntima era un campo de batalla. Estaba casado con Magda Goebbels, una mujer carismática, ambiciosa, que compartía su fervor nazi. Juntos tenían 6 hijos, a los que presentaban como la familia ideal del régimen. Pero tras esa imagen pública se escondía una tormenta constante. Goebbels era adicto a la seducción. Tenía decenas de amantes, actrices, secretarias, mujeres que usaba como válvula de escape para su propio vacío. Algunas lo amaban. Otras lo temían. Todas formaban parte de su juego de poder emocional. Magda lo sabía. Y aunque lo confrontaba, también lo aceptaba. Porque el matrimonio era más que una unión sentimental, era una alianza política. Eran la pareja modelo del nacionalsocialismo, y sabían que su imagen era parte de la narrativa oficial. Uno de sus romances más conocidos fue con la actriz checa Lida Baarova. Una relación intensa, tóxica, que casi le cuesta su carrera. Hitler, al enterarse, lo obligó a romper con ella y mantenerse fiel al relato. En sus diarios, Goebbels revela una lucha constante entre deseo, culpa y egolatría. Se sentía superior, incomprendido, necesitado de adoración constante. Su necesidad de control no se limitaba a las masas, también se aplicaba a su familia, a sus amantes, a cada detalle de su vida personal. Con sus hijos, era tierno. Escribía sobre ellos con dulzura, les cantaba, jugaba. Pero esa ternura no impedirá,
como veremos más adelante, una decisión final que los marcará para siempre. En el fondo, Goebbels era un hombre partido, capaz de recitar poesía en la misma habitación donde firmaba órdenes de censura, capaz de amar intensamente y al mismo tiempo, justificar el odio más extremo. Este doble rostro es clave para entender su magnetismo. No era un monstruo evidente. Era un ser profundamente humano, y eso lo hacía más peligroso. Porque su capacidad de empatizar, de llorar, de escribir frases conmovedoras, no lo alejó del abismo. Lo hizo más efectivo al empujar a otros hacia él. ¿Crees que el poder corrompe o solo revela lo que ya somos? Contanos tu opinión en los comentarios y suscríbete si querés seguir explorando cómo el lado más humano puede volverse el más siniestro. Para Goebbels, el antisemitismo no era solo una herramienta política. Era una convicción. Una obsesión que creció con los años, alimentada por lecturas, frustraciones y el eco constante de un régimen que necesitaba un enemigo absoluto. Desde su puesto como ministro de propaganda, convirtió esa idea en un sistema. No bastaba con odiar, había que justificar el odio, codificarlo, socializarlo, enseñarlo. El cine, la prensa, la educación y la literatura fueron puestos al servicio de una narrativa única, los judíos como amenaza existencial. No por lo que hacían, sino por lo que eran. Un enemigo simbólico, omnipresente, indetectable, y por eso más temible. Una de sus armas más poderosas fue El Judío Eterno, una película estrenada en 1940, descrita como un documental, pero que era en realidad una pieza de propaganda brutal, que mostraba imágenes distorsionadas, montajes engañosos y discursos cargados de veneno emocional. El impacto fue devastador. No se trataba solo de convencer al espectador de odiar, se trataba de convencerlo de que odiar era un acto patriótico. De que exterminar no era crimen, sino defensa. En discursos públicos, Goebbels repetía frases como los judíos son una plaga, la infección del cuerpo nacional, el veneno que nos debilita desde dentro. Con cada palabra, deshumanizaba. Con cada metáfora, apagaba la empatía. Pero lo más perturbador fue su talento para ocultar el horror tras la retórica. Nunca hablaba abiertamente de cámaras de gas, de campos de exterminio. Usaba eufemismos, solución final, limpieza, reubicación. Palabras limpias para acciones impensables. La estrategia era clara, hacer que millones aceptaran lo inaceptable. Que no vieran el crimen, o que lo vieran como necesidad. Goebbels no organizó los trenes a Auschwitz. No diseñó las cámaras de gas. Pero sin su narrativa, sin sus discursos, sin su legitimación simbólica, esa maquinaria de muerte no habría sido posible con la eficiencia y la complicidad que logró. Y eso lo convierte, sin duda, en uno de los grandes responsables del Holocausto. No con sus manos, pero sí con su voz. Al final, su antisemitismo no fue una opinión. Fue una política de Estado. Un sistema de exterminio intelectual, emocional y moral. Y en eso fue maestro. Un maestro del odio. Del odio que se disfraza de lógica, que se justifica con historia, que se cultiva en silencio, hasta que es demasiado tarde. A medida que la guerra avanzaba y el mundo del Tercer Reich comenzaba a desmoronarse, Joseph Goebbels no retrocedió. No dudó. No renegó de su fe. Al contrario, se volvió más fanático, más feroz, más entregado a la causa. Cuando muchos comenzaban a buscar salidas, él se aferraba con más fuerza al mito. Hitler no era solo su líder, era su religión. Y él, su sacerdote. En sus discursos de los últimos años, Goebbels ya no prometía victoria. Prometía gloria en la derrota. Hablaba del sacrificio, del honor de caer con el Führer, de la inmortalidad que otorga la fidelidad absoluta. Esos discursos, pronunciados con voz temblorosa y mirada encendida, buscaban transformar el miedo en coraje. Pero también revelaban su desesperación. Ya no apelaba a la razón ni al odio. Apelaba al destino. A la idea de que si Alemania debía caer, debía hacerlo envuelta en fuego, y no en rendición. En privado, escribía sobre la posibilidad de una derrota total. Y aún así, no consideraba traicionar. Su fidelidad a Hitler era tan extrema que incluso cuando éste lo marginó parcialmente del poder,
él se mantuvo leal. Ciego. Devoto. Magda, su esposa, compartía esa devoción. Ambos creían que sin el nazismo, sus vidas no tenían sentido, que sus hijos no podían vivir en un mundo sin el Reich. Esa lógica siniestra empezó a germinar, silenciosa, como una decisión ya tomada. En los últimos meses, Goebbels dejó de ser solo un ministro. Se convirtió en un poeta del ocaso. Escribía con nostalgia, hablaba con solemnidad, y preparaba su final como si se tratara de una última escena cuidadosamente dirigida. Ya no quedaban dudas. El guionista del régimen estaba escribiendo su acto final. Y como todo buen dramaturgo, quería que fuera inolvidable. ¿Puede la lealtad convertirse en fanatismo suicida? ¿O es solo otra forma de cobardía disfrazada? Contanos qué pensás en los comentarios y suscribite si querés seguir explorando las sombras más profundas del poder. Abril de 1945. Berlín ardía. Las bombas soviéticas caían como una lluvia sin tregua. El Reich se deshacía y los altos mandos huían o se rendían. Pero Goebbels no. Él se dirigía al corazón del hundimiento. Se encerró en el búnker de la Cancillería junto a Hitler, Magda y sus 6 hijos. Allí, entre paredes de concreto, redactó sus últimos discursos, organizó las últimas emisiones radiales y acompañó a Hitler en su agonía ideológica. Sabía que todo estaba perdido. No quedaba ejército. No quedaba nación. Pero aún le quedaban palabras. Y en sus últimos textos, Goebbels no pidió perdón ni expresó dudas. Solo reafirmó su odio, su visión del mundo, su desprecio por los enemigos del Reich. El 1 de mayo, un día después del suicidio de Hitler, Goebbels y Magda pusieron en marcha su propia despedida. En una de las escenas más macabras de la historia del siglo XX, envenenaron a sus 6 hijos mientras dormían. Lo hicieron, según sus propias palabras, para que no crecieran en un mundo sin nacionalsocialismo. Luego, subieron a la superficie, se abrazaron y se suicidaron. Sus cuerpos fueron quemados por sus ayudantes, siguiendo el mismo ritual que había pedido Hitler. No dejaron notas de arrepentimiento. No hubo señales de duda. Solo fidelidad hasta el final. Un final que no buscó dignidad, sino épica. Goebbels murió como vivió, fiel a una mentira, leal hasta el delirio, convencido de que el relato debía cerrarse con fuego y muerte. Para él, la historia no era un conjunto de hechos, era una narrativa que debía sostenerse hasta el último acto. Y así, terminó la vida de uno de los hombres más peligrosos del siglo XX. No porque empuñara un arma, sino porque convenció a millones de hacerlo. No porque matara con sus manos, sino porque justificó, embelleció y normalizó la muerte con su voz. El búnker fue sellado. Los cuerpos, carbonizados. Y sin embargo, las ideas siguieron vivas. Porque las palabras, a veces, sobreviven a quienes las pronuncian. Cuando cayó el Tercer Reich, muchos pensaron que con él se derrumbarían también sus métodos. Pero no fue así. Lo que Goebbels construyó no murió en Berlín, simplemente se transformó, se adaptó, se infiltró en nuevas formas de comunicación. Su manual de propaganda, no oficial, pero tácito, sigue vivo. Repetí una mentira 1000 veces y se convertirá en verdad. Apelá a la emoción, no a la razón. Simplifica el mensaje, encontrá un enemigo, crea una narrativa. Fórmulas que hoy siguen funcionando. En plena era digital, la información viaja más rápido que nunca. Y con ella, la desinformación. Las redes sociales han multiplicado el alcance de las ideas, pero no siempre de las ideas verdaderas. Goebbels no habría necesitado imprimir volantes hoy, habría usado hashtags, memes, virales. Las campañas políticas actuales, las guerras culturales, los discursos polarizados, todos llevan rastros de su legado. No importa la ideología. Lo que importa es la técnica, manipular emociones, dividir sociedades, fabricar enemigos. Incluso el entretenimiento no está exento. Películas, series, eslogans publicitarios, todos entienden, como entendió Goebbels, que el contenido entra mejor cuando emociona. Que lo que conmueve, se recuerda. Y que lo que se repite, se asume como propio. Y lo más inquietante,
muchos lo hacen sin saber que lo están imitando. Porque el mayor éxito del maestro de la manipulación fue institucionalizar sus métodos. Lograr que sus estrategias se volvieran sentido común. No hace falta una dictadura para que la propaganda funcione. Basta con una sociedad desinformada, emocionalmente agotada y necesitada de certezas rápidas. Hoy, cuando compartimos sin verificar, cuando odiamos sin matices, cuando aplaudimos sin entender, estamos repitiendo viejos errores con nuevas herramientas. Y en eso, el fantasma de Goebbels sigue presente. No como figura, sino como método. No como hombre, sino como advertencia. ¿Crees que la propaganda hoy es más peligrosa que nunca? ¿O simplemente más difícil de detectar? Déjanos tu respuesta en los comentarios y suscríbete para seguir descubriendo los hilos invisibles que aún mueven el mundo. Entender a Joseph Goebbels como un simple monstruo es fácil. Tranquiliza. Lo aleja de nosotros. Pero lo cierto es que su perfil psicológico revela algo más complejo, más incómodo. Goebbels no era un psicópata desalmado. Era un hombre brillante, profundamente sensible, y capaz de una crueldad absoluta. En sus diarios, una de las fuentes más extensas del nazismo, se revela un ego voraz, una necesidad constante de aprobación, un narcisismo alimentado por la inseguridad. Quería ser amado, temido, admirado, pero también necesitaba pertenecer. Tenía una obsesión con la estética. Leía poesía, analizaba teatro, lloraba con la música clásica. ¿Cómo se reconcilia eso con el hecho de justificar genocidios? Tal vez ahí está la clave. Goebbels no eliminó su humanidad para convertirse en monstruo, la usó como disfraz. Era capaz de compasión selectiva, de ternura con sus hijos, de lágrimas por un perro herido, y de justificar la muerte de millones por una idea. Su moral era tribal, excluyente, distorsionada. No se veía a sí mismo como el villano. Se veía como el héroe trágico de una gran obra. Y eso lo vuelve más peligroso que cualquier figura grotesca. Porque no era un loco aislado. Era un hombre con cultura, con ideas, con sensibilidad, que eligió el odio como herramienta. ¿Fue producto de su tiempo? ¿O fue simplemente un oportunista que supo leer el clima emocional de una nación? Alemania, tras la Primera Guerra Mundial, era tierra fértil para el resentimiento. Pero Goebbels no se limitó a aprovecharlo. Lo cultivó, lo refinó, lo convirtió en religión. En su mente, todo era simbólico. Cada palabra tenía un peso, cada imagen, un propósito. Y eso le daba poder. Porque entendía que, en tiempos de crisis, la gente no busca la verdad. Busca sentido. Y él se los dio. Aunque fuera falso. Aunque costara millones de vidas. Ese es el dilema. No estamos frente a un psicópata inexplicable, sino frente a un espejo incómodo. Porque si un hombre así pudo convencer a tantos, ¿qué dice eso de los tiempos en los que vivimos? ¿Y de nosotros? El nombre de Joseph Goebbels aún provoca escalofríos. Pero más allá del horror histórico, su figura proyecta una sombra inquietante sobre nuestro presente. Porque si hay algo que este hombre demostró, es que las palabras no son inocentes. Son armas. Y pueden, bajo el disfraz de patriotismo o justicia, desatar los peores actos de la humanidad. Hoy no vivimos en dictaduras totalitarias como la del Tercer Reich. Pero vivimos en un mundo saturado de mensajes. Un mundo donde la propaganda ya no viene solo del Estado, sino de miles de fuentes, partidos, influencers, algoritmos, medios, grupos anónimos. Las técnicas de Goebbels siguen ahí, aunque sus rostros hayan cambiado. Las verdades a medias, las emociones sobre los hechos, los enemigos invisibles, la simplificación extrema, todo eso sigue funcionando, con una eficiencia que él apenas habría soñado. Y el peligro es que creemos que somos inmunes. Que porque conocemos la historia, no repetiremos sus errores. Pero eso mismo pensaban muchos alemanes cultos, educados, civilizados, antes de aplaudir el ascenso de una maquinaria de odio. Goebbels no fue un accidente. Fue un síntoma. De una época rota, de una sociedad emocionalmente devastada, de un pueblo que prefirió creer en cuentos reconfortantes antes que enfrentar verdades dolorosas.
Y lo más perturbador es que su modelo de manipulación no necesita violencia para triunfar. Basta con repetir lo suficiente. Con apelar al orgullo, al miedo, al nosotros contra ellos. Con hacer que la emoción opaque el pensamiento. Hoy más que nunca, esa lección importa. Porque la historia no se repite exactamente igual, pero rima. Y si no reconocemos las señales, el lenguaje incendiario, la fabricación de enemigos, la exaltación del líder carismático, el desprecio por el disenso, podríamos volver a caminar por el mismo abismo, convencidos de estar haciendo lo correcto. El final de Goebbels fue trágico. Pero su legado simbólico puede serlo aún más si no aprendemos a detectarlo a tiempo. Porque la propaganda no termina cuando muere su autor. Termina cuando dejamos de repetirla sin pensar. ¿Crees que hoy somos verdaderamente libres para pensar, o simplemente elegimos el relato que más nos calma? Contanos qué opinas en los comentarios y suscríbete si querés seguir desenterrando las historias que aún nos enseñan.